Será el ingeniero José Luis Obcac, coordinador de la organización general de este Congreso de Ingeniería 2026. Bueno, iniciamos entonces el panel Sustentabilidad en la Producción, la segunda parte. El objetivo, como objetivo nos hemos planteado, la sustentabilidad en la producción de alimentos busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Este modelo equilibra el cuidado medioambiental, la viabilidad económica, el bienestar social, buscando reducir la huella de carbono y el impacto del planeta a través de toda la cadena de suministros. En este contexto, invitamos a Laura Terriello, la ingeniera Laura Terriello, que inicie su charla para ello le formulamos esta pregunta. ¿Qué esfuerzos se están llevando a cabo desde la Dirección Provincial de Alimentos y Mercados Agroalimentarios dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario para apuntalar a la sostenibilidad de la producción de alimentos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Laura Terriello, soy del Ministerio de Desarrollo Agrario, soy ingeniera agrónoma y estoy a cargo del Departamento de Calidad de Alimentos de Origen Vegetal, voy a tratar de contestar la pregunta. Voy a hablar de algunas estrategias, de algunas herramientas que estamos llevando a cabo desde el Ministerio y de las cuales estoy a cargo en algunos proyectos que tienen que ver con la reducción de pérdidas y desperdicios. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que nos atañe, que sería la producción frutícola, las experiencias de las que voy a hablar están relacionadas con la producción frutícola y los mercados mayoristas, quería hacer un poquito de poner en contexto sobre la importancia en el sistema de la provincia de Buenos Aires, en el sistema agroalimentario de Argentina, como motor del sistema agroalimentario de Argentina, es responsable del 32% del Producto Bruto de Argentina, también genera el 37% de las exportaciones, el 39% de la producción de granos, también es importante en cuanto a la producción bovina, genera más del 50%, y también, como tenemos en la filmina, es responsable del 25% de la producción de hortalizas, produciendo 2,4 millones de toneladas de hortalizas. Las superficies de alrededor de 67.000 hectáreas que se distribuyen mayormente a campo, aunque hay una superficie importante de producción bajo cobertura. En general, la producción más importante es de tomate, papa, cebolla y hortalizas de hoja. Y las principales exportaciones de las provincias de Buenos Aires son a Brasil. Por supuesto, todas las producciones de las que estuve hablando llegan a los consumidores mediante distintas cadenas, lo cual vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, tiene algunos problemas en cuanto a las pérdidas y desperdicios. FAO estima que cada año se pierden 1.300 millones de toneladas de alimentos, o sea, se pierde un tercio de la producción mundial de alimentos, se pierde o se desperdicia. En Argentina se estima que se pierden unos 16 millones de toneladas de alimentos al año. Claramente, a cualquiera de nosotros viendo estos números y pensando en la realidad que tenemos hoy en Argentina, donde un porcentaje importante de la población no puede llegar a alimentarse, tiene dificultades para acceder a los alimentos, pensar que se está desperdiciando tanta cantidad de alimentos, nos tiene que interpelar sí o sí a todos, calculo. Yo vengo de la ingeniería agronómica y acá hay un montón de ingenieros. Estamos siempre pendientes de aumentar la producción, de generar más rendimiento, de buscar materiales genéticos que rindan más, que produzcan más, que den más rendimiento, que obviamente está bien, lo comparto y es el camino donde tenemos que ir. Pero viendo estos números también nos pone a pensar si todo el bagaje de todos los saberes que tenemos, toda la innovación tecnológica que generamos constantemente, no podríamos disponerla para
abordar esta problemática que es muy compleja. Ahora la vamos a ir viendo, es una problemática muy compleja que no solo es la problemática de pérdidas y desperdicios de alimentos, es una problemática global, claramente, no afecta solo a la Argentina y obviamente va a afectar la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la economía. Nosotros, como dije, las estrategias que estamos desarrollando hasta ahora tienen que ver con los mercados frutihortícolas, con la producción frutihortícola. En realidad es la más... Nosotros tomamos esta estrategia porque las pérdidas y desperdicios, tanto en las frutas, que pueden llegar al 55%, como en las hortalizas, que están alrededor del 45%, son una de las producciones más afectadas por las pérdidas y desperdicios. El caso de los granos, por ejemplo, y de los productos, los pescados y sus derivados, las pérdidas no son tan altas, son un poco más bajas, pueden llegar al 30%, y en cuanto a la producción de carne y a los lácteos, pueden llegar a un 20%. Claramente, la producción de la que nos vamos a ocupar es la que tiene las tasas más altas de pérdidas y desperdicios. Si ustedes claramente van a pensar, ¿tanto se pierde? ¿Cómo puede ser que se pierdan? Porque las pérdidas están a lo largo de toda la cadena, empiezan en la cosecha, en la poscosecha, en el almacenamiento, en el transporte, en las ventas, tanto mayoristas como minoristas, y también el desperdicio doméstico, ¿no?, que hacemos todos nosotros si nos ponemos a repasar un poquito nuestras prácticas. Los mercados mayoristas, frente a esta realidad, los mercados mayoristas nos dan una buena plataforma para abordar esta problemática. ¿Por qué? Por los grandes volúmenes de desperdicio que se producen en estos mercados, y es una problemática que podemos abordar desde el Estado provincial, porque ahora vamos a ver las estrategias que vamos teniendo. Hasta ahora nosotros estamos hablando de todas pérdidas directas, que son pérdida de alimentos, pero también hay pérdidas indirectas en estas pérdidas y desperdicios, que tienen que ver con el trabajo que estuvo destinado a producir estos alimentos, con los recursos que estuvieron destinados a producir estos alimentos, agua, suelo, con el tiempo que destinamos a producir estos alimentos. Por lo tanto, tiene un doble costo, un costo económico, claro, que lo vemos todos, y también un costo indirecto que tiene que ver con otras variables. Este es el gráfico que yo les presenté, es un gráfico que es fruto de un trabajo en el mercado de Pilar, y es una evaluación de las distintas pérdidas. Claramente las verduras de hoja son las que más se pierden, seguidas por las verduras de fruto y las frutas, que están las dos alrededor del 20%, y las hortalizas pesadas son los que presentan menores índices. Ahí les contaba por qué nosotros decidimos abordar desde los mercados mayoristas, además de que se producen grandes volúmenes de pérdidas y desperdicios. Nosotros tenemos una resolución, que es la resolución 11, que es del año 2006, que establece un registro provincial de establecimientos mayoristas. Después tenemos otras resoluciones complementarias del año 2020, la 66, que complementa esta con la formación de una red de mercados mayoristas y una mesa provincial de mercados mayoristas. En esta consolidación del registro provincial de mercados mayoristas, hicimos visitas a todos los mercados. Este registro no incluye solo a los mercados mayoristas, sino también a los centros de reexpedición y también a los depósitos. Hicimos visitas a todos los mercados, hicimos relevamiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento de la mayoría de los mercados. Estos mercados se encuentran en 34 municipios, ahora vamos a ver bien en qué municipios están y qué concentración tienen. Y también se hizo un trabajo conjunto con la FAO y el Ministerio de Desarrollo Agrario en hacer un análisis profundo y completo de las pérdidas y desperdicios de 8 mercados. Esos mercados fueron el Mercado Central de Buenos Aires,
el mercado de productores del sur de Berazategui, el mercado Zaropalca de Morón, la cooperativa 2 de septiembre del Pilar, de la que vimos recién el gráfico, el mercado Copacabana de Luján, el mercado central de Seiza, el mercado Los Chichas de Moreno y el mercado Juana de Zurduy de General Rodríguez. En realidad, los resultados de estas consultorías, bueno, nos dieron varias recomendaciones. Una es implementar sistemas de conservación de alimentos en los mercados, mejorar la logística de los mercados, los registros, los inventarios, fomentar la innovación en los mercados, fomentar la innovación, la tecnología, capacitar a los productores y a los operadores en los mercados, aprovechar el porcentaje de las pérdidas y desperdicios de los mercados que sí son aptas para consumo y incorporar tecnologías de agregado de valor en los mercados. También como resultado de este trabajo conjunto se obtuvo la guía de buenas prácticas para mercados mayoristas, que tiene que ver con orientación para poder identificar los puntos críticos donde se producen estas pérdidas y desperdicios, formas de prevenirlos, de contrarrestarlos y estrategias para involucrar a todos los actores de la cadena en estos procesos de recupero de pérdidas y desperdicios. También se generó la Mesa Provincial de Mercados, como les dije, que es una articulación público-privada que se reúne periódicamente, que está compuesta por representantes de todos los mercados que forman el Registro Provincial de Mercados, por representantes de los municipios, representantes del SENASA, representantes del INTA, y está abierta a que sigan incorporándose representantes de distintos estamentos municipales, provinciales, nacionales, y se convoca, cada vez que hay reuniones de esta mesa, se convoca a actores relacionados con las distintas temáticas, porque la idea es en cada una de estas reuniones de la mesa abordar las temáticas puntuales, la problemática puntual del sector y trabajar en políticas públicas que demande este sector. Bueno, acá les contaba que es más o menos una ampliación de lo que veníamos viendo. Les comentaba que abarcaba 34 municipios, pero vemos claramente que hay una concentración de estos establecimientos en el AMBA. Casi alrededor del 80% de estos establecimientos están en el AMBA. Las estrategias que venimos implementando, el Ministerio tiene un programa de reducción de pérdidas y desperdicios. Las estrategias que venimos implementando son en el mercado de la colectividad boliviana de Escobar, un biodigestor que procesa todos los residuos generados por ese mercado diariamente, 4 toneladas de residuos tratados, y el biogás que genera sirve para iluminación del mercado. Y no, desde que está implementado este biodigestor, no mandan residuos al SEANSE. Otra estrategia se hizo en conjunto en el mercado 2 de septiembre de Pilar. Esto que tiene que ver, ellos en el 2022 hicieron un acuerdo con el Banco de Alimentos, el cual supone una primer separación de las pérdidas y desperdicios, separando lo que es apto para consumo humano y se lo lleva al Banco de Alimentos, y el resto se lleva a compostaje, lo que es orgánico, y lo que es inorgánico, recirculación. Y los últimos proyectos que tenemos tienen que ver con el procesamiento, la elaboración de las pérdidas o desperdicios que sí son aptos para consumo humano. Les voy a hablar de 2 experiencias que tenemos hasta ahora. Una es en el mercado Zaropalca de Morón. Esto fue financiado por el Ministerio de Ciencia. Perdón,
de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires en las convocatorias FITBA. De este proyecto forman parte el municipio de Morón, el Mercado Saropalca de Morón y la Universidad de Hurlingham. Tiene una primera etapa en el polo productivo que depende del municipio de separación de los residuos entre los que son aptos para consumo y los que no. Y los que son aptos para consumo se llevan, con el asesoramiento por supuesto de la Universidad de Hurlingham, se llevan a la escuela de formación que tienen en el municipio y se agrega valor, tienen instalaciones para agregado de valor de estos alimentos. Con este financiamiento se pudieron comprar la máquina prensadora de tomates, autoclaves, multiprocesadoras, pailas, termoselladoras, hornos para deshidratados. También en la misma línea se inauguró la sala procesadora de alimentos en Gorina en el año 2022, que se suma a otras salas de procesamiento que dependen del Ministerio, que una está en Mercedes, en la chacra experimental de Mercedes, y otra está en Barrow. El objetivo es añadir valor agregado a la materia prima del cinturón hortícola platense. Es un servicio que se brinda a los productores y productoras hortícolas de la zona. Ellos llevan su producción y en la planta procesadora del Ministerio se procesan, el equipo del Ministerio procesa estos alimentos. Pueden comercializar con su marca, ellos tienen que llevar, en el caso de comercializar con su marca, tienen que llevar etiqueta, envases, y si no pueden llegar a comercializar con la marca del Ministerio, que es Mucho Gusto, Sabones Bonaerenses, y también se les pueden comercializar en los mercados bonaerenses, que ahora vamos a ir. La planta está muy bien equipada, tiene trituradora, despulpadora, todo lo que sirve para hacer distintos productos de la agroindustria. Seguro que la experiencia de reducción de pérdidas y desperdicios que todos conocen, que por las dimensiones, por el éxito, es la del Mercado Central de Buenos Aires, que desde 2021 al 2023 redujo un 50% las pérdidas y desperdicios, una parte que es recuperado para consumo humano, que se dona a comedores y que también se preparan bolsas de 8 kilos cada uno y va a retirar la gente. La otra parte se destina a compost porque tiene un área de compost muy importante. Y el dato que nos interesa es que 390 camiones no fueron al SEAMSE. En esta línea hubo financiamiento de varios proyectos. Un proyecto similar se está financiando en el Mercado Regional de La Plata, que en una primera instancia se está financiando una sala para que se haga una primera separación de las pérdidas y desperdicios, lo apto para consumo humano y lo no, que se va a ser similar a lo que se hace en el Mercado Central, que se va a donar a comedores o se van a hacer bolsas para que la gente vaya a retirar. También se financió en el mercado de Lanús, se financiaron heladeras para comercializar algunos de los productos que se venden en el mercado de Lanús. Y también en Coronel Suárez se financiaron, en el Coronel Suárez hay un mercado mayorista, ahora les voy a contar, se financiaron a los productores para poder adquirir transporte. También se estuvieron financiando la construcción, como vimos en una de las diapositivas, claramente los mercados concentradores de frutas y hortalizas están muy concentrados en el AMBA. El Ministerio viene financiando distintos mercados mayoristas, dos que ya están en funcionamiento, que es el de Coronel Suárez y el de Pehuajó, y dos que están en construcción, que son el de Castelli y el de Roque Pérez. Y también, continuamente y todos los años, salen convocatorias para financiar ferias, para productores, para equipamientos, para insumos. Vaya redondeando, ingeniera. ¿Cómo? Que vaya redondeando, porque ya se pasó el tiempo. Bueno, perdón. Espera que tengo que ir para atrás. ¿Cómo era? ¿Que se va para atrás con esto? Bueno,
Le voy a dar, bueno, esos son básicamente los proyectos que tenemos en reducción de pérdidas y desperdicios. Y a esta estrategia le sumamos 2 estrategias más que tienen que ver con los mercados bonaerenses, que tienen que ver con la implementación de circuitos cortos de comercialización. Esto hace que haya menos intermediarios y por lo tanto eso juega a favor de que haya menos pérdidas y desperdicios. Hay 30 mercados fijos en la 12 mercados fijos en la provincia de Buenos Aires, en Ensenada, en La Plata, en Morón, en Hurlingham, también en el interior de la provincia, en Tapalqué. Son mercados fijos que funcionan todos los días y ahí hay mercaderías de las pymes de las provincias de Buenos Aires, también frutas y hortalizas. Hay ferias itinerantes que tienen la misma, lo que pasa es que son en lugares que van cambiando, pero que tienen la misma dinámica, donde van pymes de la provincia de Buenos Aires. Hay tiendas móviles también, de que van a algunos barrios con difícil acceso, son de carne, de lácteos, de pasta. Y también una app nueva, que es la app de Mercados 2.0, que sirve para localizar los mercados, saber los calendarios, ubicar a los productores, poderse contactar con ellos. Y la otra es la formalización del registro de pupas, que acá está Valeria, que es la encargada y seguro que en su charla de mañana va a hablar, pero básicamente es la formalización de las pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, producción que puede ser individual o comunitaria, es una producción a baja escala y de alimentos de bajo riesgo sanitario. La formalización le permite acceder a mejores mercados. Bueno, voy a ir apurando. Bueno, y las acciones que venimos realizando, que son las que les conté, el programa de reducción de pérdidas y desperdicios, la conformación de la Mesa Provincial de Mercados, la generación de datos sobre las pérdidas y desperdicios de los mercados que hicimos con las consultorías con la FAO, el apoyo a proyectos de innovación en tecnología, el apoyo financiero a proyectos de pérdidas y desperdicios, la capacitación de los productores y de los operadores de los mercados en manipulación segura de alimentos, y lo que es importantísimo para el Ministerio es la articulación con organismos y otras organizaciones como la FAO, como la Federación de Abastecimientos Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento, la Secretaría, la Cámara de Actividades Frutohortícolas, las universidades, el colegio. Bueno, la idea es seguir ampliando y buscando soluciones entre todos, porque es un problema mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar, que involucra a muchísimos actores, que algunas cosas tienen que ver con el dinero, con inversión, con economía, y otras cosas tienen que ver con hábitos, con formas de hacer las cosas, que capaz que es lo más difícil de cambiar. Bueno, dejo acá porque si no ya me pasé un montón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y ahora le preguntamos al ingeniero Luis Ignacio de Micheli. Hace poco leímos una nota que dice: las tendencias de sostenibilidad del sector lácteo se centran en la descarbonización, la economía circular, el bienestar animal y la transparencia nutricional. Entonces la pregunta es: ¿qué acciones lleva adelante Mastellón Hermanos en aspectos relacionados con la descarbonización de emisiones en cumplimiento de los objetivos de cambio climático y la Organización de la Salud? Bueno, la pregunta es muy amplia, hay que hacer muchas acciones, el camino es largo, por eso hablar de desafío, hablar de crecer, hoy la escuchábamos a Carla, ¿no?, en un montón de cosas que uno piensa y realmente cuántas cosas debemos hacer, sobre todo en materia de descarbonización. Y por eso, no solo en la gestión sostenible en la industria láctea, sino de todas las empresas y sobre todo aquellas que elaboramos alimentos, es un camino difícil, sinuoso, y hay que empezar de a poco y con mucha energía a transitarlo.
Simplemente para hacer un marco y después tomar unos datos de esta presentación, la empresa no la voy a presentar, creo que todos la conocen. Tenemos alrededor de 600 tambos remitentes, más de 200 camiones que van a buscar la leche a los tambos todos los días. Tenemos una capacidad operativa de 6 millones de litros diarios y estamos recibiendo tradicionalmente y hace muchísimos años 3.300.000 promedio, y ahí estamos, ¿no?, entre el 40 y el 50%, como decía hoy Carla a la mañana, de la capacidad ociosa, ¿no? Y esto es a que la lechería argentina hace más de 30 años que no crece. Son más o menos 12, 13, 15 millones de litros diarios que se reparten y se atomizan entre todas las empresas. Somos 3.300 colaboradores en forma directa y tenemos 9 plantas entre elaboradoras y clasificadoras en el país. Y una de las cosas para empezar a hablar de este tema, ¿no?, es nuestra política de sustentabilidad, con 5 compromisos muy fuertes, 3 muy relacionados al ambiente, y uno es el abastecimiento de la materia prima láctea y no láctea de manera sustentable, el uso racional del agua y de la energía, el desarrollo humano, ¿no?, en todos sus aspectos. Hoy también escuchábamos a la gente de la Universidad de Luján lo que cuesta desarrollar el recurso. Yo hace más de 23 años que trabajo en la compañía, veo gente que ha pasado por Mastelone acá en el auditorio y muchos egresados de la Universidad de Luján. Han pasado más de 150 pasantes por mi sector en un momento, de todas las universidades y sobre todo de la Universidad de Luján. Y por supuesto, somos una empresa de alimento, la vida saludable, escuchamos hablar de inocuidad, calidad y, por supuesto, lo que es la promoción de la economía circular y la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces estamos basados en esos 5 focos de gestión en materia de sustentabilidad y venimos trabajando en una estrategia de cambio climático ya hace un par de años en esto que se llama el camino de la descarbonización. Y hoy no solo hablar de estrategia de cambio climático, sino de riesgos climáticos, ¿no? Empezar a abordarlos como un riesgo. El no hacer, ¿qué es lo que implica? Por supuesto, abordamos esta estrategia con un montón de ODS, principalmente el 13, el 6, el 7 y el 15, pero también complementándonos con el 4, educación, ¿no? Porque creemos que si no trabajamos estos temas de sustentabilidad desde la cultura, no solo de la organización, sino también hablar de sostenibilidad puertas afuera, más allá del tamaño de las empresas, qué es lo que uno hace fuera de las paredes o fuera de su alcance. Y por supuesto el 17, que esos 2 están ahí chiquititos, muy tímidos abajo en la presentación, pero que realmente son muy importantes porque sin educación y sin cultura no vamos a ningún lado, ningún objetivo va a ser cumplido y tampoco si no nos aliamos estratégicamente en cámaras, con gobiernos, con las universidades y las empresas, no vamos a estar logrando ningún objetivo. Sí, vamos a estar logrando nuestros objetivos puertas adentro de la organización, pero la potencialidad se hace a través de alianzas estratégicas. Y esto es algo muy simple, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestras empresas al ambiente si solo perseguimos un objetivo propio, ¿no? Le vamos a estar haciendo realmente cosquillas. Entonces creo que poder exponer buenas prácticas, poder hacer networking, poder participar en estos congresos y compartir la información es donde realmente nos potenciamos y vamos a encontrar buenos resultados. Hablando un poco de la estrategia está cubierta por varios aspectos, por supuesto la huella de carbono, la huella hídrica, efluentes líquidos y residuos, las buenas prácticas agrícolas, eficiencia energética, energías renovables, un plan de packaging sustentable, casi todo a 2030, pero también pensando en el largo plazo, al 2050, aunque a veces parece medio utópico, pero tenemos que empezar a pensar en el corto, mediano y largo plazo y sobre todo si hablamos de materia de gestión sostenible. Y por supuesto la economía circular. No nos va a dar el tiempo para hablar de todo esto, voy a tratar de hablar lo más rápido posible porque hay mucha información y arrancamos con el tema de la huella de carbono y las metas que nos propusimos desde la compañía.
de implementar, de obtener la huella organizacional a través de la ISO 14064. Va a estar la gente del IRAN, por lo que viene el programa, también hablando de certificaciones, y pensar no solo obtener la huella de carbono, porque si no, ok, vamos a conocer el valor de nuestra huella, pero tenemos que pensar en materia de reducción. ¿Qué acciones hacemos para empezar a reducir ese valor de huella organizacional que tenemos a través de proyectos? Ir pensando, quizás no logremos una carbono neutralidad, pero sí empezar a pensar en futuro net cero en las compañías. Para lo que fue el camino de la verificación de la huella de carbono, nosotros en el 2025 logramos la primera certificación del valor de huella organizacional en una industria láctea, teniendo en cuenta casi toda la cadena de valor, y empezamos con todo. Por lo general nosotros lo manejamos en mostrar y demostrar el camino recorrido, y esto es parte del crecer y lo que nos convoca este congreso, ¿no? En el 2012 hicimos nuestra primera tímida presentación de emisiones solo tomando el consumo. En el 2018 fuimos perfeccionando, ya fíjense el tiempo del 2012, en el primer reporte empezar a anunciar que teníamos algo de emisiones públicamente, y empezamos a trabajar en un camino sinuoso. Comenzamos a desarrollar nuestro primer calculador de huella de carbono propio, porque ¿qué nos pasaba? Tomábamos calculadores del mundo y el mundo es distinto a la Argentina en cuanto a composición, por ejemplo, del campo, del alimento de los animales. Entonces, no es lo mismo un calculador europeo que uno puesto acá en Argentina. Empezamos a trabajar en el programa Carbono Argentino Neutral, trabajando también en líneas de productos. Le presentamos una propuesta de validación a la dirección, armamos un comité de cambio climático, donde presentamos el primer proyecto de poder certificar la huella, y seguimos perfeccionando nuestros calculadores propios, validados de manera internacional. Nos sumamos también, como decía, uno tiene que aprender de otros, ¿no? Y si bien vamos a la facultad y nos perfeccionamos, tenemos que aprender de pares. Hicimos aceleradores de cambio climático, impacto global, y logramos la certificación. Para hablar un poco de nuestra cadena de valor, empieza, todo el mundo sabe, en el tambo, termina en la comercialización. Si hablamos de emisiones, todos conocen, o por ahí no, los 3 alcances, ¿no? El alcance que por ahí uno siempre deja fuera, el alcance 3, porque es el que exporta afuera, son mis proveedores, es donde yo no controlo las emisiones, son responsabilidad de otro, pero si nosotros analizamos nuestro modelo de negocio, el 80%, depende de la bibliografía que usen, entre el 72 y el 90% de las emisiones está en el tambo. Entonces no podíamos dejar afuera a las emisiones de alcance 3 si realmente queríamos saber el valor de nuestra huella organizacional. Por supuesto, pasando por todo lo que es el transporte y la operación y las materias primas. Y dejamos un poquito afuera el tema de la comercialización, que también es alcance 3, pero que no incide tampoco tanto en nuestro inventario. Y en ese camino tomamos como base el 2019, pero hicimos la verificación de la huella en el 2024. Algunas de las acciones que realizamos para reducir estas emisiones fue la eficiencia energética a través de la ISO 50001, que ahora vamos a hablar. Veníamos trabajando desde el año 2016, o sea, hace 10 años atrás, que arrancamos con todo lo que fue eficiencia energética. Energía eléctrica de fuentes renovables, sustitución de fuel oil por gas, porque teníamos plantas que operaban con fuel oil, la reducción de kilómetros en los camiones de materia prima láctea, por supuesto trabajando en un plan de packaging sustentable, pensando ya los envases desde su concepto y su investigación y desarrollo a través de una guía de ecodiseño con la ISO 14006, porque nosotros pensamos envases, ¿no? Para que, y ahí es donde empieza a entrar el juego de la economía circular. El 96% más, el 96% de nuestros envases tienen la capacidad de ser reciclados, pero si no trabajamos en la cultura y en el postconsumo, esos envases que nosotros gastamos en inversiones de tiempo, de investigación, de desarrollo, mucha plata en juego puesta en crear cosas que se puedan reciclar y después
porque no tenemos los sistemas de gestión diseñados a nivel gobierno, a nivel comunidad, ¿no? Y no hay una concientización. Esos envases también vuelven a terminar para lo que no fueron creados, que era la reciclabilidad. Y por supuesto aumentamos la tasa de reciclaje de nuestros residuos y la reducción de efluentes en las plantas. Si hablamos de la gestión de la energía, bueno, como les decía, arrancamos en el 2016 siempre hacemos una prueba piloto en alguna planta para empezar a validar nuestras propias implementaciones. Hicimos en una planta que en su momento hacía leche, pero después tuvimos que romper otra vez toda la matriz energética porque esa planta se transformó en hacer otro producto. Planteamos un objetivo de un 3% de reducción, pero ese objetivo en realidad nosotros lo planteamos mucho más bajo, y ahí es donde también está el convencimiento a veces de ir a hablar con la dirección o el dueño de una pyme, es, bueno, voy a invertir tiempo, plata y recurso para lograr algo, un objetivo. Y nosotros planteamos un objetivo no muy ambicioso, pero para nosotros era válido, era de un 1%, y lo primero que nos dijeron, un 1%, a ver, chau, no vengan con eso. El 1% en realidad, cuando uno multiplica, ¿no?, por la cantidad de kilowatt que uno insume, la cantidad de emisiones de ese 1%, la verdad que el número es un montón. Y acá no hay una doble entrada, por supuesto es evitar emisiones a la atmósfera, pero también un retorno económico, porque cada kilowatt que nosotros somos más eficientes en el proceso se traduce en dinero. Por supuesto que hicimos un recorrido en todo este camino de ir transformándolo y trasladándolo a cada una de nuestras plantas, y con el correr del tiempo logramos de tener más de 24.000 equipos de energía relevados. Si tomamos el ejemplo de un solo año de la primera implementación, en una de las plantas logramos un 3,2%, 367 toneladas evitadas, solo 6 proyectos implementados. Si vamos al conjunto de las plantas, logramos un 38% y más de 4.500 toneladas de CO2 evitadas. Esto siempre es acumulativo, ¿no? Con los proyectos que se implementaron estos valores es al primer año de implementación, y es el gap que quedó entre la línea de base de energía que nosotros teníamos y el desempeño energético que logramos. Caso muy sencillo, porque a veces, y esto lo traigo solo para ver que a veces no hace falta grandes inversiones, sino ingenio, repensar nuestros procesos como ingenieros, ¿no? Y decir, bueno, las cosas están bien, los circuitos pueden quedar prendidos, se pueden optimizar. Y fue cambiar la altura de una chimenea de una de las calderas que tenemos en la planta de 60 toneladas de vapor, de subirla un par de centímetros o metros para arriba y lograr un delta T de un 5 grados más, y por supuesto eso se traduce en un costo, digamos, un ahorro de $10.000 al año, que puede ser poquito, pero es solo a modo de ejemplo, solo con una inversión de $370. Y por supuesto las emisiones que uno logra evitar. Si hablamos de eficiencia energética, en el 2020, con un contrato de energía renovable, pudimos cubrir el 23% de la demanda de energía eléctrica con renovables. Así fuimos sumando con el correr del tiempo más contratos de energía renovable hasta llegar al 2025 al 80% y evitando más de 22.000 toneladas de CO2 equivalentes a la atmósfera, y siempre con un objetivo de poder operar toda la compañía con el 100% de energía contratada renovable. Y ahí es donde en el 2026, hace poquito, logramos ese 100%, y por supuesto, ¿por qué lo pongo en esta línea, no, del 2016, la implementación de 50.001 y todo el camino? Pero simplemente para traer a pensar algo, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, la energía renovable, hay que ir por ahí. Sí, por supuesto que hay por ahí, pero primero tenemos que pensar en achicar nuestras matrices energéticas, porque si no vamos a estar también consumiendo de forma indebida o excesiva energía que viene de diferentes fuentes, ¿no? Y podemos llegar a dejar energía disponible para el sistema. Entonces, primero es ser eficientes, achicar, reducir
y con el tiempo también ir a energías renovables. Ese por lo menos fue nuestro camino, es la experiencia de nosotros. Yo siempre digo que cada uno tiene que hacer su experiencia, pero también poder ver qué hicieron los demás. En materia de vapor también trabajamos un montón. Hicimos un cambio muy importante en la matriz de consumo. Si hablamos de eficiencia energética, algunas de las plantas eran 40% gas, 60% energía eléctrica, y otras a la inversa, 60% gas y 40% de energía eléctrica. Y logramos con un cambio de matriz, dado de que cambiamos full oil por gas, y no era porque queríamos operar así, sino que por los troncales, ¿no?, de gas no pasaban cerca de nuestra planta, y ahí es donde está la gestión con los entes reguladores, con el gobierno, para tratar de que puedan pasar los troncales y acercar las cañerías, y logramos reducir un 25% de emisiones. Y por supuesto que trabajamos mucho en el recupero de purgas, ¿sí?, de las calderas, de los venteos, y logrando un 19 gigajoules de ahorro. Queda poco tiempo, pero bueno, contarles también que esto que les decía, dentro de nuestro alcance 3, porque el transporte también, todos los transportes son tercerizados, pero el que más controlado tenemos nosotros es el transporte de la materia prima láctea. El 78% de la flota está trabajando con Euro 5, y eso pueden ir viendo en el historial cómo se fue creciendo, el camino de crecer y el desafío constante del 2016, tener un 1% de los camiones de la flota con esta tecnología, y al 2025 tenemos el 78%. Y por supuesto aumentar la cantidad de litros que se pueden transportar para ser más eficiente en transportar el contenido por kilómetro. Y por supuesto el 100% de la flota tiene telemetría para poder optimizar y controlar el consumo, para ver buenas prácticas de conducción, para poder optimizar recorridos, y también, si ustedes ven, hacemos más de 40 o casi 40 millones de kilómetros al año solo para ir a buscar la materia prima de los tambos a la primera planta de cercanía. Bueno, como les decía, el plan de packaging, tenemos 96% de los envases con capacidad de ser reciclables, apuntamos al 100%, estamos tratando de utilizar la menor cantidad de envases que provengan de insumos de fósiles, ¿sí?, siempre apuntando a renovables. ¿Y qué hacemos también con el tema de residuos? Tenemos hoy en la planta de General Rodríguez un centro de circularidad de materiales. Antes le denominábamos circularidad de residuos. Hoy ya no son residuos, sino que con una inversión y una instalación de 400 metros cubiertos. La planta de General Rodríguez tiene más de 120.000 metros cubiertos. Recuperamos más de 2 millones, casi 3 millones de kilos de materiales reciclables, un objetivo de enterramiento cero que venimos sosteniendo ya hace 2 años, y el total de la compañía, esto estamos hablando de materiales de postindustrial, el 83% es reciclado. Y por supuesto que si hablamos de cultura y si hablamos también de circularidad, puertas afuera, hemos hecho varias experiencias. Estuvimos trabajando en el 2023 con un sistema colaborativo con varias empresas, con Arcor, con Nestlé, con Tetra Pak, para hacer una prueba de cómo recuperar material de Tetra en el postconsumo. Esto, como todo, ¿no?, también a veces uno tiene que decir, y no nos fue muy bien, pero no nos fue muy bien sí en la experiencia, pero cuando uno hace los números, ¿no?, de lo que cuesta recuperar la tonelada, no es negocio para nadie, ¿no? Pero bueno, seguimos probando, seguimos insistiendo, seguimos trabajando y seguimos capitalizando esas experiencias. Hicimos una alianza con la Anónima y Bupli y 5 compañías, ¿no?, de la cual desde ya concebir este proceso fue crítico, porque imagínense 7 empresas poniéndose de acuerdo en un contrato para recuperar materiales del postconsumo, los departamentos legales y todo, es todo un desafío. Así que bueno, realmente acá fortalecemos el ODS número 17, está desde diciembre esta estación operando.
varias de las compañías que están ahí son competencia en el mercado, pero nos aliamos para el bien común y la sostenibilidad. Recuperamos más de 2.200 kilos de plástico, evitamos 5.600 kilos de CO2 a la atmósfera y, por supuesto, nuestra planta recibe pre-pandemia más de 100.000 personas que la visitan en el año. Post-pandemia andamos en casi el 50%, seguimos creciendo ahí, pero ¿por qué no también trabajar con todas las escuelas, las universidades y los centros de jubilados que nos vienen a saludar y a visitar? Y empezamos a hacer una experiencia también de reciclado de post-consumo en la planta, donde invitamos a todas las visitas a vivir una experiencia de traer sus plásticos post-consumo de nuestros envases y empezar a trazar esta recuperación. Así que generamos justo para el Día Mundial del Reciclaje, instalamos la estación y empezamos a trabajar con colegios y universidades. Ya termino, recurso hídrico y efluentes también son parte de la huella de carbono, un montón de objetivos específicos en esta materia. Pero bueno, recuperamos y reciclamos más de 1.200.000 metros cúbicos de agua, que equivale a un 21,4% del consumo total de la planta. Y con esto nosotros también tenemos créditos, ¿no? Como por ejemplo el Rabobank, tenemos 3 objetivos específicos atados, 3 KPI a sustentabilidad. Uno es el agua, otro es las emisiones y otro es la reducción y la dependencia del plástico de origen fósil en nuestros envases. Y por supuesto hacemos un montón de actividades extracurriculares para seguir fomentando y compartiendo parte de lo que nosotros hacemos con el solo hecho de fomentar y hacer un camino en sustentabilidad para que a alguno le sirva la experiencia de lo que hacemos, pero que cada uno pueda recorrer su camino. Así que bueno, muchas gracias, perdón por la extensión del tiempo, pero quería compartirle un poco de información. Muchas gracias, Ignacio. Y ahora le damos la palabra al ingeniero Franco Schiavi. La firma Cabaña Argentina, un criadero de cerdos de unas 7.000 madres ubicados en la localidad de Roque Pérez, desarrolló un proyecto sustentable mediante la utilización de efluentes de los cerdos, de purín de cerdo para generación de energía eléctrica. Y finalmente el residuo final se utiliza como fertilizante orgánico del suelo. ¿Cómo se desarrolló y en qué consiste la planta Pacuca Bioenergía? Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. Y bueno, les voy a presentar la planta de Pacuca, que es un criadero porcino ubicado en la ciudad de Roque Pérez. Bueno, como les contaba, Pacuca es un criadero porcino a gran escala, ubicado en Roque Pérez. Se organiza en 3 sitios independientes entre sí, físicamente, en alimentación, en todo su proceso, pero interconectados entre sí. El sitio 1 es la maternidad, sitio 2 es lo que llamamos recría, sitio 3 es el engorde. Pacuca cuenta con 7.000 madres, que es una de las métricas que se usa para medir la escala de los criaderos, digamos. Es uno de los criaderos más grandes del país. El sitio 1, como le contaba, está la maternidad. Después los animales se destetan a los 21 días, pasan al sitio 2, que es recría, que físicamente está ubicado en otro sector. A los 75 días de vida los animales pasan al sitio 3, engorde, con aproximadamente 70 kilos de vida, 70 kilos. Y en sitio 3 están hasta los 170 días, que pasan a frigorífico y ventas. Pacuca tiene 2 sitio 3, lo que tiene cantidad para 57.000 animales. Estos animales, esta gran cantidad de animales genera gran cantidad de efluentes que tienen que ser tratados adecuadamente. Se genera aproximadamente un flujo diario de 500 metros cúbicos al día. Pacuca, anteriormente a la planta de biogás, utiliza un sistema de lagunas en cascada, ¿sí?
Este sistema es aeróbico y con lagunas impermeabilizadas, y lo que logra con este sistema, es que darle una estabilización al efluente, porque primero ingresa por la primera laguna, pasa a la segunda, termina en la tercera. Esto hace que tenga un tiempo de retención de aproximadamente 100 días, bajando la materia orgánica. Y después de la tercera laguna, Pacuca fertiliza sus campos con riego tipo cañón. Ya a partir del 2018, un poco antes, ya se empezó a pensar en la planta de biogás. Los objetivos de esta planta es mejorar el tratamiento de estos efluentes con digestores anaeróbicos, hacer que estos efluentes que salen de los criaderos pasen por la planta de biogás, reducir la carga orgánica, a su vez generar biogás y así energía eléctrica con generadores e inyectarlo a la red, reducir el impacto ambiental, bajar las emisiones de efecto invernadero, los olores, el riesgo de contaminación de suelos y aguas. Y también con el digestato, que es el líquido que sale del digestor, darle una valorización como fertilizante para mejorar los suelos de la empresa. Ya en el 2018-2019 salieron los programas Renovar que lanzó el gobierno para incentivar las energías renovables. Pacuca ingresó en estos y firmó un contrato con Camesa de 20 años donde se asegura poder vender la energía generada con sus efluentes a por 1 megawatt hora. Se instaló una potencia de 1,2 megawatt pensando en el propio consumo de la planta y la inyección a la red eléctrica. Se inició la obra en el 2019 y se puso en marcha la planta en mediados del 2020. Bueno, en esta filmina les muestro un poco el funcionamiento de la planta de Pacuca. Pacuca abastece sus biodigestores para generar biogás con un 90% de purín. Este purín llega de los criaderos. En los criaderos, para que se den una idea, están hasta 3 kilómetros de distancia. Llegan por bombeo mediante cañerías subterráneas. Después un 10% es picado de maíz. Este picado de maíz se agregó por una cuestión biológica del digestor que con purín solo no funcionaba del todo bien y bueno, fuimos aprendiendo en el camino. La planta, como les decía, fue instalada en el 2020 y ya llevamos 6 años de experiencia. Los digestores son anaeróbicos, trabajan a 38 grados de temperatura, se calefaccionan para mantener esa temperatura. Los techos son unas lonas que se inflan y desinflan dependiendo de la cantidad de biogás. Actúan como captadores de biogás. Entonces, un poquito. Bien. Tienen agitación estos biodigestores y funcionan de forma continua, algo importante que no dije. Funcionan las 24 horas, a diferencia de otras energías renovables. Generamos energía a las 24 horas, 1 megawatt por hora, los 365 días del año. El biogás, tenemos 2 salidas, biogás por un lado y digestato, que es el líquido, por el otro. El biogás tiene una composición media de 60% de metano, 35% de dióxido de carbono. Un contaminante principal que trae es ácido sulfídrico, que hay que sacarlo para no dañar los motores. Y tiene una pequeña fracción de oxígeno, al 1%, aunque es digestión anaeróbica, que se inyecta a propósito para bajar el sulfídrico. El biogás sale de los digestores, está saturado de humedad cuando sale de los digestores y tiene las impurezas, como le contaba, de sulfídrico, por lo que hay que tratarlo. Primero se enfría con un equipo chiller, le baja la temperatura a menos de 10 grados centígrados para que el agua condense y así bajarle la humedad. Como el gas está también a baja presión en los digestores, se le aumenta la presión con un equipo soplador. Y después pasa finalmente por un filtro de carbón activado, un carbón especial para captar el ácido sulfídrico y que no dañe los motores. Finalmente, este biogás va a un grupo generador que es básicamente un grupo electrógeno que funciona a biogás
que genera la energía eléctrica para que inyectamos a la red. También este grupo electrógeno nos permite aprovechar su energía térmica de las camisas y escape del motor, con lo que en nuestro caso lo aprovechamos para calefaccionar los biodigestores. Y en cuanto a lo que es la salida del líquido, el digestato, todos los biodigestores, todos los días se les carga y se les descarga aproximadamente la misma cantidad y tienen un volumen constante. Entonces todos los días sale lo que llamamos digestato del digestor, que tiene aproximadamente 3% de sólidos totales, baja su materia seca en el digestor. Después de salir del digestor pasa por unos separadores de sólido, que son unas prensas a tornillo. Entonces nos queda una parte sólida que hacemos compost y fertilizamos los campos, y la parte líquida va a las lagunas aeróbicas de la empresa que tenía preexistentes, y con eso se realiza riego a campo, se fertilizan los campos. Bueno, en esta imagen les muestro cómo es la planta de biogás de la empresa. Tenemos en la parte inferior, bueno, la entrada y salida de los sustratos, una cámara de recepción de 500 metros cúbicos, 3 biodigestores con un volumen total de 12.000 metros cúbicos, y en el fondo, que no se ve muy claro acá, la parte de tratamiento de gas y generación de energía eléctrica. Bueno, en cuanto a los datos de la empresa, lo que es el purín de sitio 1 y 2, cargamos 110 metros cúbicos al día. El purín de sitio 1 y sitio 2 es bastante liviano por la dieta que tienen y la cantidad de animales que hay. Es aproximadamente 1,5% de sólidos totales, lo que no nos da mucha generación de biogás. El sitio 3, que es el engorde, ya tiene otro tipo de alimentación y hay más cantidad de animales. De este purín cargamos 320 metros cúbicos al día y tiene 5% de sólidos totales. Y el picado de maíz cargamos 2,5 toneladas por día. Con esto logramos generar 10.500 metros cúbicos de biogás al día, lo que nos da los 24 megawatts eléctricos, lo que abastece aproximadamente a 5.000 personas. Bueno, les muestro un poco los equipamientos que tenemos en la planta. Esta es la cámara de recepción donde recibimos el purín que viene de los sitios de Pacuca. Es de 500 metros cúbicos, lo que nos abastece aproximadamente para un día. Tenemos agitación en esta cámara con agitadores sumergibles. Luego tenemos los biodigestores, que son 3 biodigestores de 12.000 metros cúbicos en total, a 38 grados centígrados. También tienen agitación. Todos los biodigestores tienen 2 agitadores como el que se ve en la imagen, de tipo flecha, es decir, es un eje de largo de 3-4 metros con una tipo hélice, y el motor y reductor se encuentra fuera del biodigestor, lo que permite más facilidad de mantenimiento al reductor sobre todo. Un biodigestor por dentro. El biodigestor que tenemos en Pacuca son de hormigón, las paredes de hormigón son de 30 centímetros. También tiene una capa de telgopor de aislante y terminado con chapa. Los techos son las lonas que vimos, que se inflan y desinflan dependiendo del gas que hay en el biodigestor. Estos techos pueden acumular hasta 1.500 metros cúbicos de biogás, lo que alcanza para un par de horas. Después lo que se ve en la imagen es una red con lingas, que cumplen la función de, si el techo está sin gas, que caiga y se apoye sobre esta red y no toque el líquido. Bueno, ahí por dentro se ve el agitador, que tiene entre 3 y 4 metros de largo el eje, y la calefacción, que es con serpentinas de agua caliente, y esto nos lleva a mantener la temperatura a 38 grados centígrados. Ya en la parte de tratamiento del biogás, cuando el biogás sale del biodigestor, pasa por el equipo chiller o deshidratador, como les contaba, la baja a menos de 10 grados centígrados para que condense el agua. Este es el equipo soplador que aumenta la presión. Después tenemos un filtro de carbón activado donde el gas entra por abajo, sale por arriba, haciendo que se capte el ácido sulfídrico. Y también tenemos una antorcha de seguridad para evitar venteos, más que nada cuando hay un problema mecánico, quemar el biogás y no contaminar la atmósfera, o contaminar menos. Contamos con un analizador de gases continuo.
Este analizador lo que hace es medir la composición del biogás en diferentes puntos de la planta, en los 3 biodigestores, antes y después del filtro de carbón. La composición del biogás es metano, dióxido de carbono, oxígeno y sulfídrico en su mayoría. Y esto, bueno, nos permite dar un seguimiento al biogás que generamos en cada tanque y lo que va al generador para no dañarlo. Contamos actualmente con 2 generadores, 2 grupos de electrógeno biogás. Uno es propio, que se compró en un inicio, marca Siemens, de 1,2 megawatts. Tuvimos varios inconvenientes con este de repuesto y mantenimientos, por lo que hoy se alquila uno seco de 1,4 megawatts con un contrato de mantenimiento. Con los datos recopilados del 2024 medimos la huella de carbono. Nos dio una reducción del 63% respecto de la línea base. Esta línea base se refiere a lo que hacía la empresa antes de la planta de biogás. Se reducieron 12.232 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y esto equivale a una reducción total de 2.851 vehículos de pasajeros a gasolina conducidos durante un año. Bueno, como algo más que trabajamos con la planta y los sitios de Pacuca, porque trabajamos en conjunto, es el uso racional del agua, ya que en lo que es la planta de biogás no nos sirve que venga el purín muy líquido, necesitamos que venga con mayor cantidad de sólidos para producir el biogás. Entonces todos los días se mide la cantidad de sólidos que trae este purín, se habla con los sitios y se coordina de dónde se tira y se ve que no se desperdicie el agua. Y también uso racional de antibióticos. La planta de biogás ayudó a bajar el uso de antibióticos, ya que los antibióticos vienen con los efluentes, lo que no queda en el animal, y nos genera problemas biológicos en la planta. Entonces se fue trabajando y se bajó en gran cantidad el uso de antibióticos en los sitios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y bueno, dejo mi contacto. Muchas gracias, Franco. Y ahora le damos paso a Juan Carlos Donato. Los costos del transporte y logístico en Argentina representan entre el 16 y el 17% del PBI. Tenemos un país muy extenso y el 90% de las cargas se transporta por camión. ¿Cómo promovemos bajar los costos logísticos y de transporte para hacer más competitivos nuestros productos en el mercado? Sí, buenas tardes a todos. Primero, José Luis, muchas gracias nuevamente por invitarme, y al Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y al Distrito 2, que siempre me tienen en cuenta para este tipo de eventos. Es una pregunta que podría haber sido para una exposición, digamos una conferencia entera. Bajar los costos logísticos de la producción, de las producciones regionales. Nosotros vivimos en el país, en el segundo país exportador neto de alimentos del mundo detrás de Brasil, pero vivimos en la ciudad que posee el segundo cordón hortícola frutihortícola de la Argentina detrás de La Plata, y exportamos por camión a puertos de países vecinos, en camiones que recorren 3.100 kilómetros, entre 500 y 3.100 kilómetros. Entonces, mucho se podrá hablar en este foro de la huella de carbono, pero si seguimos con este caos logístico, este sistema logístico que está haciendo estragos a las producciones regionales de la Argentina, poco vamos a poder hacer. Esto yo veo mis compañeros de este panel, que las empresas hacen un esfuerzo muy grande en este tema, pero nosotros tenemos que poner evidentemente el esfuerzo en la logística. En toda la cadena logística y en la cadena de distribución, porque estamos acá se va a hablar también seguramente en estos días de la inocuidad de los alimentos. Son los que consumimos, lo que consumimos nosotros, lo que consume la mesa de los argentinos, lo que consumimos día a día, tiene que ver con esto.
tiene que ver cómo lo transportamos. Y los costos que hoy en la Argentina, miren, yo, mi hija que es licenciada en Comercio Internacional, la licenciada Mayra Donato, que me acompaña siempre, y estamos en el Observatorio de Comercio Internacional y Logística de la Universidad Nacional de Luján, y las últimas investigaciones, o sea, un producto, el costo logístico de un producto, pero la góndola, 30% es el costo logístico. Díganme cómo hacemos, o sea, cómo hacemos en un país que tiene el 5º litoral fluvio-marítimo del mundo, con 5.040 kilómetros de litoral marítimo, la provincia de Buenos Aires hasta nuestra provincia de Tierra del Fuego, hasta el Canal de Beagle, las Islas Malvinas, 4.000 kilómetros navegables de ríos, Río Uruguay, Río de la Plata, Río Paraguay, que aparte tenemos 2 ríos compartidos, ¿no? Río Uruguay, Río de la Plata, y 3 ríos, y el Río Paraguay, nada menos. ¿Y qué hacemos con ese 5º litoral fluvio-marítimo del mundo? Con las producciones nuestras, salen por camión a países vecinos. El caso del arroz, yo hice una consultoría, porque a diferencia de mis compañeros de panel, yo soy consultor, y miren, me había escrito algunos apuntes con letra bien grande para poder comentar los slides y ser preciso en temas inherentes a las tecnologías y eso, pero la pregunta ya nos va llevando por otro lado, y la verdad que está muy bien que lo hablemos. Porque si seguimos en este caos logístico, si nosotros la pesca que descarga en el puerto de Mar del Plata, y yo fui gerente de la terminal de contenedores y cargas generales del puerto de Mar del Plata, donde las navieras nos hacen un pinzamiento para llevarse la carga a sus terminales, es muy difícil reducir la huella de carbono y que no haya rotura en el medio de la cadena de frío. ¿Cómo se hace? Para llevar las papas fritas de McCain en 40 camiones por día a Santos, 3.150 kilómetros, para que no haya rotura de la cadena de frío. Explíquenmelo. Sí hay. Y mucho más de lo que se investiga también. Porque esto hay que decirlo, las universidades van a tener que poner un poquito más el acento en investigaciones más abarcativas. Porque tenemos universidades muy importantes. Bueno, Mar del Plata también tiene una oferta educativa universitaria, tiene enclaves. El puerto de Mar del Plata es el único puerto que tiene un enclave universitario, la Universidad Tecnológica Nacional. Pero bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, las decisiones. Se le sacó la carrera de administración portuaria a la UTN, que está en el puerto de Mar del Plata. Entonces, digo, hay muchísimas cosas, y para redondear un poco esta pregunta, pero tenemos primero, los argentinos tenemos que plantearnos en la agenda pública un programa logístico, porque otra cosa que es muy difícil explicar, que el 80% de la producción transita en camión, el 11% en tren y el 9% en barcazas y buques, teniendo 4.000 kilómetros de río. El Alto Paraná, el Paraná Superior, el Paraná Medio, 4 tramos tiene el río Paraná, solamente la mal llamada hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, ¿y qué hacemos también con nuestros puertos? Pero ¿qué hacemos para reducir la huella de carbono, para mejorar la cadena de frío, si exportamos por camiones que hacen esa cantidad de kilómetros? El puerto de Mar del Plata, miren, nosotros hicimos una inversión en una subestación de EDEA, que la inversión la tuvo que hacer la terminal de contenedores, para enchufar los contenedores. Entonces, y mantener los rangos, de eso iba a hablar un poquito hoy, pero bueno, ya nos fuimos, de mantener los rangos de frío para la pesca que se descarga acá.
y el cross-docking. El cross-docking es una herramienta o es una práctica portuaria que hace que la producción baje del barco, se consolide en el camión con herramientas de carga y descarga para utilizar en un solo viaje y reducir de 3 a 1 viaje a las plantas o a los centros de acopio. Eso es reducir huella de carbono. Bueno, el cross-docking es lo que nos ha permitido de alguna manera mejorar de alguna manera la cadena de frío de la pesca. Pero hace 3 días la naviera Maersk anunció la levantada de la recalada del puerto de Mar del Plata, con lo cual quiere decir que la mayoría de esa producción va a salir por camión a puertos del AMBA o a puertos brasileros. Y también se trae pescado del sur. O sea, esto es un caos logístico, asumámoslo. Para poder tomar dimensión de esto, lo que primero tenemos que hacer es poner en agenda pública. Sí, queremos reducir la huella de carbono. ¿Qué hacemos con esto? Marina mercante. No tenemos marina mercante. Entonces, si no subimos más carga a los barcos, si no subimos más carga al río, no le metemos más carga al río, y al litoral marítimo, entonces no va a haber cambios significativos en cuestión ambiental, en sustentabilidad, tampoco en sostenibilidad, obviamente. Y los costos, y ahora con la suba del combustible hay otro problema, que es cómo se dispararon los costos. Y seguimos incrementándole carga a los camiones. Entonces, hay que buscar primero esa forma y para terminar de responder tu pregunta, me parece que lo principal es que entendamos que Argentina necesita un programa logístico que tenga marina mercante, que tenga industria naval que le provea a esa marina mercante barcos, porque nosotros no tenemos barcos. Y hoy estamos fabricando barcos de 39.90 para la pesca. La industria naval argentina está viviendo de la pesca, pero no tenemos barcos para exportar a los mercados, a nuestros principales socios, al menos los principales socios, Brasil, China y Estados Unidos. No tenemos, dependemos de las navieras internacionales concentradas. El transporte global en el mundo está concentrado en 9 navieras. En 3 alianzas, que hicieron 3 alianzas. Esto si no tomamos dimensión, entonces vamos a seguir haciendo congresos y reuniones, pero la situación no cambia. Este es el problema de fondo y creo que es lo que también necesitamos para mejorar los costos y mejorar la inocuidad de nuestros productos, de lo que comemos nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Hoy habíamos traído otra presentación, pero la pregunta nos llevó por este camino, así que en definitiva, si no a la agenda pública, y esto va para la provincia, para el gobernador. Yo trabajé con el gobernador en un equipo de logística internacional cuando fue ministro de Economía. Va para el presidente y va para todos los gobernadores que tomen. Esto es un tema común a todos, una agenda común. Y no puede esperar, no pueden esperar porque aparte que queremos mejores alimentos, queremos exportar alimento, empecemos por nuestra logística. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra al ingeniero Rubén Ferreira. La generación distribuida dio la posibilidad de implementar mecanismos de autogeneración mediante sistemas de energías renovables e inyectar excedentes energéticos a la red de distribución de energía. La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de generación distribuida y este año legisló la generación distribuida comunitaria. ¿De qué modo contribuye esta medida a la sostenibilidad del proceso industrial y cómo se implementa? Bueno, buenas tardes. Gracias al colegio por la invitación y bueno, después de las brillantes exposiciones me plantean el desafío de no aburrirlos. El tema no es muy divertido. Voy a tratar de hacerlo, no lo garantizo. Así que quizás el interés por el tema pueda servir en que no se aburran tanto.
empecemos por plantear qué es la energía, o la generación, mejor dicho, de energía eléctrica distribuida. ¿Qué es esto de distribuida y renovable además? Bueno, es un régimen que ahora vamos a ver algunas leyes y resoluciones y demás, que es relativamente nuevo a nivel nacional, y luego hay una adhesión de la provincia de Buenos Aires al régimen nacional y una reglamentación de esto. Así que estamos hablando de entre el 2022 y la última novedad es del 2026, que es la generación distribuida renovable comunitaria. Bueno, un poco ahí como dice la filmina, este régimen permite a los consumidores de energía eléctrica instalar generación de origen renovable, es decir, no necesariamente fotovoltaica. Esto a veces lo confundimos con que tiene que ser fotovoltaica, ¿no? Mientras no sea fósil, es renovable. Para el autoconsumo, es decir, no es para vender energía, no son, porque hay otros regímenes que permiten instalar grandes plantas fotovoltaicas, eólicas y demás para inyectar a la red con la finalidad de vender energía. Esto es para el autoconsumo, pero como los sistemas eléctricos tienen una particularidad, te las comento brevemente, que es el equilibrio que tiene que haber entre la oferta y la demanda. No puede exceder la oferta de la demanda, ni puede haber más demanda que la oferta. Siempre, en todo momento, tiene que estar en equilibrio la oferta con la demanda. Es decir, si consumo más, tiene que haber más generación; si consumo menos, tiene que haber menos generación, y tiene que estar siempre en equilibrio, si no, el sistema puede perder la estabilidad, que va a ser un gran desafío mantenerla cuando esto escale. Ahora está en una etapa muy incipiente, en otros países ya hay problemas con esto. Es decir, ¿a qué voy con esto de que tiene que estar en equilibrio? Alguien que instala un sistema de generación on-grid, o sea, sin acumulación de energía, está conectado a la red. ¿Y por qué se conecta a la red? Para inyectar su excedente a la red cuando no lo necesita. ¿Por qué? Porque la generación es fija. Volvamos, por ejemplo, al tema fotovoltaico. Tengo los paneles solares, hay sol, hay una generación de energía que no la controlo, es la que me da la irradiación solar en ese momento. Y el consumo puede ser mayor que eso, la diferencia la voy a tomar de la red, o el consumo puede ser menor que eso. Si estoy en un sistema on-grid, la entrego a la red. Los sistemas off-grid también existen, pero digamos, no son tan ecológicos porque tengo que tener un sistema de almacenamiento de energía, básicamente en esta escala baterías, que de ecológica no tienen nada, tanto en su producción como en su descarte. También hay que tener en cuenta en el balance total de un sistema de estos, no son todos flores, digamos. También hay un impacto ambiental de hacer estos paneles solares, de instalarlos, de transportarlos, lo mismo la generación eólica, y hasta una represa hidráulica requiere toneladas y toneladas de concreto, ¿verdad? Bien, después, si no fui claro y hay alguna pregunta para aclarar cómo es el sistema, lo vemos. Bien, acá tienen la parte que les decía que es aburrida, decretos y leyes. La provincia de Buenos Aires sacó el decreto 2371 en el año 2022, que reglamenta una ley también de la provincia de Buenos Aires, la 15.325, que a su vez adhiere a la ley nacional, la 27424. Mi admiración por los abogados que se acuerdan los números, yo por suerte los anoté ahí. ¿Qué hace esta ley? Bueno, dos cosas importantes. Una, crea un registro, el Registro Único de Generación Renovable, el RUGER, y también designa a la autoridad de aplicación de esa ley, que es el Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. ¿No pasa? Ahí está. Me salté una, me parece, perdón. Vamos para atrás. Ahí está, sí. Luego sale una resolución, la 463, que es muy importante porque digamos, fija las cuestiones técnicas, jurídicas, económicas, contractuales y demás que deben regir en el intercambio de energía entre el que la genera, o sea, la empresa o el usuario, puede ser desde un usuario residencial hasta una empresa con tarifa de grandes demandas, por ejemplo.
con el límite de 300 kilowatts. Y tiene 3 anexos, digamos, muy diferenciados en su función, que es el primero, que reglamenta la conexión de los usuarios, o sea, cómo debe ser la forma de conectarse a la red, cómo se le mide y demás. El anexo 2, que fija cómo se calcula la tarifa de inyección a la red, o sea, la tarifa que el usuario toma de la red, que la denominamos acá energía importada, tiene su forma de calcularse, ¿verdad?, dependiendo del tipo de usuario. Pero también la que inyecta la red, o energía exportada, tiene una forma de calcularlo que está establecida en ese anexo 2. Y el anexo 3 es, fija cómo hay que moverse, digamos, para llegar a estar registrado en el RUGER, que es ese registro único, que es responsabilidad de la distribuidora. ¿Y por qué hay que estar registrado? Bueno, porque esta ley además da una serie de beneficios impositivos. Por ejemplo, a nivel provincial no paga ingresos brutos por la energía que exporta. Bien. Finalmente, una resolución ya más técnica, la 52, fija el reglamento de acometidas, es decir, cómo tiene que ser el pilar, por así decirlo, del usuario. Y para los usuarios de pequeñas demandas, que son los usuarios con conexión directa, o sea, el medidor mide en forma directa la energía, no a través de transformadores de medida, fija que hay que agregar un medidor bidireccional. O sea, digo agregar porque el otro medidor queda. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué queda el medidor que tenía y le tengo que agregar otro? Le agrega cierta complejidad, hay que modificar el pilar y demás. Porque resulta que el cuadro tarifario de los usuarios con pequeñas demandas es escalonado, y escalonado por nivel de consumo. Es decir, si yo consumo 200 kWh al mes, pago un precio el kWh, pero si consumo 201, pago otro precio. No por el 1 más, por todos, por los 201. O sea, es escalonada. Entonces, el medidor que estaba, el unidireccional, sirve para saber cuál es el nivel de consumo del usuario y saber a qué valor del cuadro tarifario, en qué escalón se encuadraría la tarifa que hay que cobrarle por la energía que importa. Y además el medidor bidireccional mide la que exporta, o sea, mide las dos, la que importa y la que exporta. Por ahí medio enredado, pero podría darse, doy un ejemplo, que el medidor unidireccional a lo largo del mes midió 400 kWh. Digamos, la generación renovable, de esos 400 inyectó 200. Entonces los otros 200 vinieron de la red. Entonces no sabemos, si no estuviera el segundo medidor, el distribuidor no sabría en qué nivel está, vería 200 que inyectó y nada más, no vería los 400 que consumió. Esto para los grandes usuarios, medianas y grandes potencias, hay una medición indirecta. ¿Qué quiere decir? Que es a través de transformadores de medida. Fíjense el esquema, ahí donde dice F2 es donde entraría la energía que se inyecta. El medidor unidireccional es el que mide la energía del usuario y el medidor bidireccional es el que mide el intercambio. Cuando hicieron esto, no se dieron cuenta que en realidad en los usuarios grandes esto no aplica, o sea, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la tarifa de los grandes usuarios no es por franjas de consumo, es por franjas horarias. Es decir, un usuario grande tiene distinta tarifa en el horario pico, de 18 a 23, distinta tarifa en el horario valle, de 23 a 5 de la mañana del otro día, y distinta tarifa en el horario del resto del día, que es de 5 de la mañana a 18, pero no por el nivel de consumo. Es decir, que ahí hay un medidor de más. ¿Está bien? Al principio salió así la resolución, y después sacaron una resolución correctiva de esta, sin decir que estén equivocados, por supuesto, sino como que excepcionalmente se puede poner a los usuarios de medianas y grandes demandas un solo medidor. O sea, se saca el medidor que había, se pone el bidireccional. En mi experiencia de estos últimos años, no he visto usuarios residenciales o usuarios de pequeñas potencias
que hagan la inversión para tener este beneficio de generar su autoconsumo e inyectar los excedentes a la red. En general son grandes usuarios, así que aplica esta resolución. Lo único que hay que hacer es sacar el medidor que tenía y poner un medidor bidireccional. ¿Y esto por qué? Repito, bueno, porque la tarifa no es escalonada por bandas de consumo. Bien, sé que muchos se estarán preguntando, sobre todo si tienen una empresa o están en relación con alguna empresa, bueno, ¿y cuánto es lo que me van a pagar por la energía que inyecto? Bueno, incluí ahí el cuadro tarifario actual para que se den una idea. No es muy diferente en las medianas y grandes demandas a la energía que me cobran por lo que consumo. Es bastante parecida, un poquito menos, pero es bastante parecida. Te dirán, bueno, está bárbaro, pero hay una cuestión. Quienes tengan que manejar en una empresa la factura, vean la factura que reciben, sabrán que la empresa distribuidora les cobra potencia y energía, no solo energía, potencia y energía. La remuneración que tiene el usuario que inyecta energía a la red es solo por energía, no se remunera la potencia. ¿Por qué no se remunera la potencia? Bueno, porque no es firme. Un día hay sol, otro día no hay sol, un día llovió. No tengo la seguridad de que puedo suministrar esa potencia. Por lo tanto, solo se remunera la energía. Bien, por ejemplo, una mediana demanda en baja tensión son en el horario pico. Bueno, en el horario pico, si es fotovoltaica, muy poco puede inyectar, quizás una hora en el verano y nada más. Y en el horario fuera de pico, que es el resto del día, 107 pesos por cada kilowatt-hora. Dependiendo del tamaño del equipo, puede inyectarse bastante energía. Otra cuestión importante es que solamente se puede instalar una potencia de generación renovable equivalente a la potencia contratada. Un usuario que contrata 100 kWh, cualquiera de sus bandas horarias, tomemos la máxima, puede instalar y puede inyectar nada más que 100 kWh. No puede inyectar más, no estaría permitido. Bien, terminemos con lo anterior primero, perdón. Ahí está. Esto es importante porque un usuario podría decir, yo contrato 100 kWh, instalo 200 kWh, instalo 200 kW, no kWh, estamos hablando de potencia, con 100 suplo mi demanda, o sea, cubro mi demanda y me quedan 100 para inyectar y cumplo con que no inyecto más que la que tengo contratada. Pero bueno, no es solamente no inyectar más que la que tengo contratada, es no instalar más que la que tengo contratada. Ese es el máximo que se puede instalar. Y obviamente si quiero instalar más, y digo, bueno, contratar más significa pagar más cargo fijo por potencia. Esto vino así hasta principios de año, donde salió una nueva resolución, que es esta, la 17, que establece también las condiciones jurídicas, económicas, contractuales, etcétera, para generar en forma comunitaria. ¿Qué significa esto? Que un solo usuario que tiene varios suministros o varios usuarios con distintos suministros cada uno se pueden asociar para instalar en un único punto una generación renovable de mayor tamaño. O sea, el tope siempre es la suma de la potencia contratada de todos los usuarios. Es decir, esa asociación obviamente hay que establecerla con un contrato y demás, van a la distribuidora con eso y el proceso es exactamente igual que la generación individual, con la diferencia que aquí podría hacer falta una obra. Un usuario que demanda 100 kW de potencia y puede inyectar 100 kW de potencia, pues si la red está preparada en un sentido, va a estar preparada en el otro. Ahora, si nosotros nos asociamos entre todos y decimos, bueno, en la casa de José Luis vamos a poner, que tiene un buen techo, una planta fotovoltaica de 200 kW, bueno, el transformador y la red de él no está preparada para 200 kW, hay que hacer una obra. Entonces hay siempre un estudio de factibilidad en el medio. La empresa distribuidora dirá se puede, no se puede, o se puede con un proyecto de determinado costo y se sigue adelante si se hace el proyecto, ¿verdad? Y para terminar, les quería mostrar, bueno,
cuando es comunitaria, obviamente el beneficio de la exportación se prorratea entre todos los usuarios que participan en forma proporcional a su participación en el proyecto, que no tiene por qué ser por partes iguales, ¿no? Uno puede tener el 10%, el otro el 60%, etc. Acá les muestro ejemplos reales de generación. Esto es un día, es antes de ayer creo, un usuario industrial que tiene una planta, fíjense las horas del día, centrado en el mediodía, hay mucha energía exportada. La línea verde es la importada, la que el usuario toma de la red, la negra es la exportada, la que entrega a la red. Arranca como las 5 de la mañana, 6 de la mañana, todavía no hay sol, demanda energía de la red, y ya cerca de las 8, 9 de la mañana el flujo se invierte. Uno dice, bueno, está inyectando energía a la red, pero no solo está inyectando energía a la red, está no consumiendo o autoabasteciéndose su propia energía desde la planta generadora. Porque fíjense que baja la verde, baja a 0 y aparece la otra. Acá hay otro caso donde trabaja todo el día, a la noche también, y ven cómo cerca del mediodía, esa especie de campana de Gauss que aparece ahí, es la energía, primero la energía que deja de tomar de la red. Ven que la línea verde va cayendo y la otra sube, se invierte el flujo de energía. En algunos casos la potencia que demanda es bastante alta y casi no se nota que inyecta energía a la red. No sé si alcanzan a ver el piquito de la línea negra que hay abajo. Podría estar en 0 incluso. Pero sí se nota cómo cayó la demanda. El usuario venía con una demanda pareja todo el día, arriba de los 100 kilowatts, y de golpe a las 9 de la mañana empieza a bajar, al mediodía está muy bajo, incluso llega a inyectar energía, en este caso muy poquita, y cuando empieza a irse el sol, obviamente vuelve a tomar toda la energía de la red. Este es un caso bastante típico, donde el usuario va a tener a fin de mes en su factura la energía que importó y un crédito por la energía que exportó. Pero el beneficio más grande por ahí no se ve en la factura, que es la que no demandó de la red y la que reemplazó el consumo de la red al costo de la empresa distribuidora. O sea, si pagaba 150, por decirlo de una forma, bueno, la que reemplacé, con eso gano 150, con la que vendo a lo mejor gano 100. ¿Saben? Es decir, el beneficio es doble, la que autoconsumo y el excedente que logre inyectar. En este caso no inyecta casi nada, pero se nota clarito que hay mucho de autoconsumo. Bueno, espero haber cumplido con no aburrirlos. Gracias.